Bueno, quisiera preguntar a todos en general y en particular a Joan Rodó y a Caffarati, que, bueno, no se tomen a mal la pregunta, pero el tiempo pasa. El tiempo pasa y si estamos pensando en crear centros de referencia, ustedes llegarán un día que se jubilarán. Entonces, ¿qué será ya? Entonces, no quiero tenerlo que perseguir, no quiero tener, que sabe que lo puedo hacer. Y la pregunta es, vale, queremos unos centros de referencia súper buenos, súper magníficos, pero en sus hospitales están formando a gente para que luego cojan sus herramientas. Porque podemos crear muchos centros de referencia, uno no, 50, pero si no hay gente que coja las herramientas y que estén formados, porque entiendo que son los mejores, por eso están aquí, ¿de qué me sirve tener 50 hospitales de referencia? Entonces, por eso la pregunta la hago a todos en general y en particular, que puede ser muy egoísta, a Joan Rodó y a Caffarati. Por alusiones y porque yo soy el que operó a su hijo la primera vez, bueno, la única de momento, quizás necesite alguna más, voy a contestar yo de entrada. Y la respuesta a lo que estás preguntando no tiene respuesta. O sea, ¿se puede formar a gente? No, la gente se forma. ¿Vale? ¿Se pueden hacer centros de referencia? Sí. Pero siempre el centro de referencia, con un gran centro de referencia, con malos elementos humanos, no va. Y un centro en Villaconejos de arriba, que no sé si existe o no, y sin ningún tipo de infraestructura, pues a lo mejor existe, bueno. Pues con un hospital sin nada, sin medios, etcétera, y con un contingente humano con ganas de hacer cosas, funciona. Entonces eso, no sé si contesto tu pregunta, no sé, por encima de todo, o sea, no se puede formar a nadie, se forma todo y hay una rutina y un quehacer diario. Y entonces hay cosas que funcionan más y a veces los hospitales y la estructura y la sanidad y tal condiciona que las cosas vayan en un sentido y a veces pues no. Y ahí sí que no se puede. Lo que no se puede hacer nunca, es decir, tú a partir de ahora vas a ser el que vas a seguir con esto, porque yo a dedo puedo nombrar a quien quiera, pero el otro tiene que tomar su parte. Y eso está por encima de nosotros y de la organización. La segunda parte de la pregunta era si es por un tema más administrativo, de que pues, a lo mejor que hayan una serie de plazas, no lo sé, hablo del desconocimiento, que sea más un tema administrativo de que no haya ese relevo generacional, o es un tema de la especialidad que elige cada médico. A la hora de que está estudiando medicina, pues uno dice, pues yo quiero ser cardiólogo o yo quiero ser médico en el ambulatorio del barrio. O sea, ¿depende de esa primera parte administrativa o depende más de la condición como médico que pueda tener una persona, de la especialidad que quiera hacer? Podríamos estar hablando, o sea, resumir una respuesta a esta pregunta en 2 palabras es muy difícil. Yo no quiero entrar en este tema porque es tan complicado, es tan complejo, hay tantos condicionantes que es imposible. Solamente acabaré en un sitio. Lo que importan son las personas. Con respecto a lo que tú decías de la elección de especialidades, para que tengáis en cuenta, el sistema MIR, que es el sistema que rige en España, es por puntaje general. Es decir, tú vas a un examen, hay 20.000 plazas, tú sacas la plaza 5.000 y ves lo que hay hasta la 4.999. Y a partir de ahí, de acuerdo a tus deseos, tus gustos, lo que te guste o lo que sea, puedes elegir. No es al revés. No es yo termino y quiero ser cardiólogo. Yo termino, hago el MIR y depende de lo que haya, elijo. O sea que no es lo mismo que otros sistemas. Ahora, yo lo que sí querría también añadir es que desde el punto de vista de centro de referencia o no de referencia, de excelencia o no de excelencia, evidentemente los centros que tienen una urología infantil en el que de alguna forma trabajan 4 o 5 médicos, tienen la posibilidad primero de ver todos los pacientes y ver las cirugías que se hacen desde el principio hasta el final. Y irse incorporando, como de hecho se incorporan exactamente igual que en el programa de trasplante renal. El programa de trasplante renal, lo primero que se hace es aprender a hacer la vena renal, y la vena renal
la hace el más joven, y poco a poco se va haciendo la arteria renal y poco a poco se va haciendo todo el completo hasta que ya se le permite entrar en el programa de trasplante de vivo, de donante vivo relacionado. Pues en la estrofia vesical pasa exactamente igual. Las últimas 4 estrofias que se han hecho en La Paz, estrofias o epispadias, pues las han hecho 2, la doctora Martínez Urrutia, una al doctor López Pereira y tal. Quiero decir que desde el punto de vista de la asistencia, para los que estáis preocupados por la vejez la tenemos todos porque estamos todos canos. Estamos todos canos y dentro de poco nos liberaremos del suplicio del hospital público, pero que en definitiva la posibilidad de la formación está clara y está decidida. Y en los centros donde hay residentes la formación es escalonada, es decir, va a empezar un residente a hacer una estrofia, va paso por paso, como para el trasplante, como para cualquier tipo de cirugía, sobre todo las reconstructivas, necesita ir poco a poco aprendiendo y ganando experiencia, como lo hicimos todos. Yo aprendí de Garat y aquí cada uno tiene un maestro del cual fue tirando y aprendiendo a ir avanzando en este tema, ¿no? Pero yo creo que mientras haya residentes en formación, tanto de cirugía pediátrica como de urología, interesado en el tema, esto seguirá. No, que sí, que la cirugía se aprende ayudando. Primero viendo, y cuando ya se ha visto mucho y uno quiere dar el paso y el que te ha enseñado cree que estás en condiciones, pues se pasa a hacerlo. Y además es que nunca hay, o generalmente no hay nada irreversible cuando va a hacer una cosa, pero vamos, que no hay que pensar que, uy, Dios mío, a ver qué pasa. No, hombre, que cuando una persona ya va a hacerlo es que lo sabe hacer, porque lo ha ayudado muchas veces. Y en el caso del 12 de octubre, yo gracias a Dios, lo digo bien claro, tengo un pie aquí y otro ya afuera, pues en el 12 de octubre hay en este momento 3 personas que van a tomar el relevo, bueno, que lo van a tomar, que ya lo están tomando, y yo creo que no habrá problema, afortunadamente. Unos se llevan menos edad conmigo, pero todavía tienen años por delante, y luego está el doctor Cabezalí, que va a ser una bomba de cirujano, vamos, ya lo es, pero va a serlo más todavía. Sí, tenía yo, creo que 8 o 9 años, estamos hablando del año 80, ha llovido. Bueno, yo estoy operada, me operaron en el año 74, el doctor Monereo me hizo una rectocitoplastia. En la diapositiva del doctor Jaureguizar aparecía ahí en la esquina. ¿Por qué se ha dejado de hacer? Porque yo, viendo la situación de algunos chicos que se les ha hecho el nitrógeno vital, yo veo lo mío más práctico. Efectivamente, para las mujeres tiene su papel. La rectocistoplastia ya la presentamos en el Escorial y entonces no quería incidir, y además se dejó de hacer en el año 79. La experiencia que yo mostraba es del año 81 en adelante, pero de hecho hemos hecho 2 rectocistoplastias recientemente. Uno en un niño del Sudán con 7 hermanos que viven en la jungla y que no se les puede proporcionar el sistema de cateterismo intermitente, y se le ha hecho una rectocistoplastia. Ha estado aquí rehabilitándose en Málaga durante unos meses. O sea que todavía se puede llegar a hacer, se puede llegar a ofertar en escasísimas casos en el que de alguna forma, fundamentalmente en el caso de la mujer, se puede dar esa opción. Pero desde luego lo que sí tenemos es 2,61 operaciones por paciente en la estrofia vesical. 2,61 incluyendo la cirugía de la genitalidad. No se puede comparar evidentemente en las cirugías, que de alguna forma hacemos 3 estadios para empezar a hablar. Entonces efectivamente es una cirugía que está ahí, es una cirugía que tiene la ventaja, si se hace con la técnica de Duhamel Monereo, no si se hace con la técnica de Hovelaque, porque con la técnica de Hovelaque se conecta el recto por arriba. O sea que en definitiva lo que estamos hablando, para los que no estén en el asunto, es utilizar el recto como neovejiga, conectándole los uréteres y haciéndole la bajada del colon por detrás del recto, saliendo hacia el periné, con lo cual se serviría el mismo músculo del complejo muscular anal que tenemos para continencia fecal y vesical. Y de hecho el índice de continencias, no al principio, pero sí al final, es muchísimo más alto, que duda cabe, y el número de operaciones muy bajas. Pero evidentemente también tenemos un niño ya con un problema de tumoración maligna en este caso.
también es una de las cosas que hay que hacer. Por eso, insistir, como ha dicho el doctor Caffarati, tenemos que tener la necesaria vigilancia de cada 2 años por lo menos hacer una escopia y hacer una biopsia de todos los pacientes que están con ampliación vesical y en el caso tuyo con la rectocistoplastia. Tranquilo, tranquilo. Yo estoy de acuerdo con Enrique en eso, creo que es una buena opción, sobre todo en caso de niñas, y recuerdo siempre un caso de un niño pequeño que habíamos decidido con los padres hacerle este tipo de derivación, y el niño, cuando lo fuimos a ver por la tarde, estaba escondido y no lo podíamos encontrar. Entonces empezamos a buscar todo el departamento patas arriba hasta lo que encontramos, y estaba escondido en un ropero dentro de la habitación, no quería salir. ¿Y por qué? Porque él no quería orinar como una niña. Entonces, en este niño luego le hicimos un Mitrofanov, pero claro, hay cosas que siempre te marcan, ¿no? Y este chico me marcó en ese sentido, porque uno puede pensar lo que cree que es mejor, pero también cada paciente necesita ser escuchado y ser oído. Entonces, cuando vio la posibilidad que tenía que orinar sentado como una niña, no quiso. Mi pregunta iba en torno, un poco pisada por el compañero, pero lo primero que quiero expresar es, pues ahora mismo me siento súper bien, porque el conocer que existen médicos eminentes que dominan una técnica y que sabemos a qué médicos queremos acudir, y teneros a los 4 aquí con esta predisposición a hablarnos y acercaros al paciente, pues para mí significa mucho como madre, sinceramente. Supongo que es lo mismo para todos, ¿no? Porque expresa una predisposición, una actitud de ustedes y para mí muy, muy positiva. Pero sobre todo yo quería preguntar, porque claro, estamos hablando de unidades de referencia y tenemos los 4 estandartes, ¿no?, visibles, pero en realidad la unidad de referencia exige un trabajo organizativo en equipo muy importante, ¿no?, también de coordinación con otras muchas especialidades. Y yo quería saber un poco si, hombre, ya me imagino, pero que nos hablaran un poco sobre ustedes cómo lo tienen, cómo se lo plantean, ¿no? Si ya están haciendo ese trabajo de coordinación, si ya están en ello, o es simplemente un trabajo de equipos que funcionan muy bien en un centro, en 4 centros, pero que luego, a partir de ser nombrados unidades de referencia, empezarán con el trabajo que de verdad supone el ser nombrado así. No sé si me he explicado bien, pero a ver. Creo que te he entendido en cuanto a la dificultad que existe de ir a un centro determinado de acuerdo a lo que tú quieras. Como ustedes saben, las competencias de la sanidad se han transferido a las comunidades autónomas, y lo que antes era relativamente sencillo ahora es muy complejo. A nosotros actualmente nos están pidiendo de la parte administrativa del hospital, y es siempre con la idea de facilitar las transferencias de una comunidad a otra. Hay un formulario que se llama SIFCO, 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 que este es un plan a nivel de todo el Estado español, que cuando la comunidad de origen da la autorización para la derivación, inmediatamente eso aparece en el hospital o el centro de referencia o de derivación. Entonces, a partir de ahí es cuando podemos trabajar. Actualmente, como están las cosas con el tema económico, hoy por hoy, si no hay un SIFCO que autorice una visita, un ingreso, una intervención, se nos hace muy difícil poderlo asumir. Alternativas, muchas veces utilizamos la vía de urgencia para poder introducir el paciente y tal, pero si no es realmente una urgencia, prácticamente no que nos prohíban, pero sí que ponen demasiada dificultad a la hora de poder asumir el paciente. Entonces, este formulario es el que hay que pedir a través de cabecera, inspección,
para la derivación. Una vez que esto está, no hay problema, porque luego a través de informes se pueden ir, te digo porque lo hacemos a diario, informes para dar la opción de seguir con los controles, seguir con los ingresos o las cirugías pendientes para próximas visitas. Lo más difícil es el inicio, la entrada, y para eso es fundamental que en el lugar de origen les den la autorización, cabecera, inspección y que eso aparezca en el hospital de referencia. Por lo menos es como nos manejamos. Que le agradezco la aclaración porque además era otra de las preguntas, pero realmente quizás que me he explicado mal. Porque dentro de lo que es la estrofia no solamente existe la necesidad de la urología, existe la necesidad del cirujano plástico, del psicólogo, hemos hablado, del digestivo, porque existe también la malformación cloacal, o sea, es todo un equipo multidisciplinar. Y entonces yo me preguntaba, porque a ustedes les veo y son eminentes urólogos, pero vienen como tales y también supongo que vendrán como representantes de un centro con aspiraciones a tener una unidad de referencia, ¿no? Y por tanto exige una serie de esfuerzos, de trabajar multidisciplinarmente, ¿no? Y quiero saber cuáles son en sus centros, cuáles son esos pasos, o si están esperando a ser nombrados o no para hacerlo, o si ya lo hacen, en fin, ¿cómo funcionan? En principio la situación desde el punto de vista administrativa se ha complicado seriamente con el tema de las autonomías y con el tema, como ha comentado hace un momento el doctor Caffarati. En definitiva, la situación es que cada autonomía se va a tener que hacer responsable financiero del traslado de un paciente, y de ahí la resistencia a que muchos hospitales envíen al paciente a un centro donde tenga más o menos costumbre de hacer ese tipo de cirugía. Pero en todos estos centros, en todos los centros donde estamos nosotros cuatro, existen personal que de alguna forma está elegido ya como ayuda para la traumatología de la estrofia vesical, para el digestivo, para el psicólogo, etcétera. O sea que en definitiva son hospitales lógicamente más grandes y lógicamente con más posibilidades de atención y con un equipo de 4 o 5 personas en urología, evidentemente. El Osadana Science nos ha dicho que existe una coordinación clara entre el equipo de cirugía pediátrica de su hospital, con urología de adultos, con ginecología, con los neonatólogos. Y yo creo que, yo según se lo he oído, me parece un modelo magnífico. Por eso queríamos saber si nos puede decir que de la misma forma están funcionando en La Paz. En La Paz tenemos una muy buena relación con ellos. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la atención de un paciente, el paciente con una enfermedad crónica tiene una demanda que no es lo mismo que el paciente que viene, se hace una biopsia y se marcha y no vuelve a venir. En definitiva, la situación desde el punto de vista de La Paz, tenemos muy buena relación, pero ellos tienen 5.432 el año pasado pacientes tratados. Lo que nosotros hacemos es, nosotros hemos intervenido 480, 490 niños en el año pasado. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos una posibilidad de dar una atención más reposada, más tranquila, con más tiempo, y por eso el paciente que es enviado del infantil a la general sufre esa, entre comillas, sensación de desatención, que tampoco es tal, pero lo que no especifica el jefe de urología es que haya una persona específicamente para las vejigas neuropáticas, otro especialmente dedicado a los trasplantes, otro especialmente, porque tienen que trabajar muchas veces todo, aunque cada uno tenga su afición. En definitiva, desde el punto de vista de posibilidad de ocuparse, evidentemente se van a ocupar. A la calidad de atención que se pueda dar, pues evidentemente viene marcado muchas veces por la situación desde el punto de vista de cada centro. Yo te quería preguntar una cosa, en lo mismo por aterrizar más. Yo entiendo que la Fundación Fusber, pues sí, pero ¿qué pasa? O bueno, nos lo dices tú que sí, yo entiendo que sí, con las chicas, con la ginecología, que en principio no lo cubre Fusber. Sí, a ver, ahora estaba pensando lo que comentaba Enrique. Nosotros, por ejemplo, en los casos que haya que hacer una colonoscopia de un paciente con una estrofia, una derivación a sigma, entonces
lo que hacemos, si es de la ciudad, se puede programar incluso de forma ambulatoria y se hace directamente en San Pau, en el Hospital de San Pau, en el cual nosotros estamos. El hospital, son 2 hospitales juntos, con administraciones, dirección y todo diferentes, pero relacionados como si nosotros fuésemos un servicio de urología, nefro y andro del hospital grande. Por lo tanto, recíprocamente el hospital actúa así con nosotros. Pacientes de fuera, y a lo mejor si hay alguno de aquí que lo pueda saber, ingresan en Puigverd y nosotros desde allí gestionamos si hay que hacer un estudio de gammagrafía, si hay que hacer el estudio de la colonoscopia, la visita con el ginecólogo, lo intentamos coordinar desde nuestro sitio. Y es la manera como lo estamos haciendo. Incluso ahora estamos tratando, así como se está organizando el grupo de cirugía reconstructiva genital, sobre todo masculino, dar respuesta por extrofia y por otro tipo de problemas también a todo lo que sea, por ejemplo, embarazo, porque evidentemente los chicos y las chicas crecen, se embarazan, de manejo apropiado por parte de obstetras y ginecólogos que conozcan el caso, ¿no? de que es una estrofia o que es una vejiga neurógena, una vejiga ampliada, para que sea todo más fluido. Y sí que hemos tenido casos que parte final del embarazo la hemos tenido en fundación y de ahí se trasladaron a gine y hacer o la cesárea o el parto vaginal. O sea que intentamos centralizarlo para que no quede demasiado diluido. Pero bueno, todavía eso oficialmente no hay nada, ¿no? Por eso también lo de los centros de referencia es muy importante, porque creo que todo esto se agilizaría muchísimo. ¿No se hacen cirugías reconstructivas, vaginoplastias y vulvoplastias en niñas en la Fundación Puigverd? Sí, en colaboración con ginecólogos, sí. No es tan frecuente como más la parte de reconstrucción masculina, pero sí que hacemos. Les felicito. Conozco muchos médicos, muchos y muy pocos con la calidad humana que ustedes demuestran. 2 preguntas. Bien, 2 preguntas. Ya sé que son clínicos, pero ¿tiene alguna perspectiva o conocimiento de que alguien esté investigando sobre tejido, sobre el cultivo de tejido vesical o esponjoso? Sí. Bueno, yo estuve un tiempo aprendiendo a hacer cultivos vesicales, de cultivos celulares aplicados para la reconstrucción. En un momento y por razones económicas, en el 2008 lo paramos, porque no pudimos acceder a becas oficiales, entonces nos quedamos sin eso. Sí que hay algunos centros en Estados Unidos, y que el más conocido de todos es el doctor Atala, que ha trabajado mucho en esto, que sigue trabajando en cultivos de tejido, que tienen una experiencia inicial, pero que realmente sus resultados no han podido ser reproducidos por otros grupos. Entonces, evidentemente, todavía estamos en una fase muy, muy inicial de todo eso, como para tener una esperanza, una resolución próxima a través de ese tipo de nueva tecnología. Sí que ha habido incluso proyectos a nivel europeo de desarrollo de vejigas artificiales, no de cultivo celular, sino de vejigas artificial, un trabajo experimental multicéntrico de varios países, incluido el nuestro, pero todavía no se ha comenzado. O sea, a nivel de biotecnología, desarrollo de nuevos materiales para la generación de una vejiga artificial. Pero bueno, todo eso está muy en el inicio. Y otra cosa que ya preguntaron antes, pero sobre el trasplante de pene. Hablo de un trasplante de heterólogo, lógicamente. Si hay trasplante de cara, ¿por qué no se contempla el trasplante de pene? ¿Por qué no se contempla? ¿Por qué no se puede hacer? Igual que en otras partes que por eso, incluso en España ha habido algún grupo que ha empezado a hacer trasplante de uretra y fueron fatales. No hubo ningún resultado, hubo que quitarlo. Aparte, son pacientes que tienen que estar sometidos a inmunodepresión durante el resto de la vida, con lo cual tampoco es se cambia, se pone uno nuevo y ya está.
Luego, del punto de vista vascular es muy complejo, y del punto de vista funcional también. Yo creo que de momento no hay ningún grupo que contemple ni de forma experimental el trasplante de pene. De pene completo, cuerpo cavernoso, claro, nada de eso. Son órganos diferentes, cuerpo cavernoso, glande y uretra, son cosas completamente diferentes con una funcionalidad distinta también. Joseba, no quiere decir que no se desarrolle en el futuro, pero por ahora. Me uno al agradecimiento de los anteriores presentes, que os han agradecido vuestra disposición y actitud y sobre todo valentía para enfrentaros a nosotros aquí enfrente. Un poquito viniendo de la dialéctica anterior sobre el tema del cierre total del cuello como una opción última o la primera o secundaria, yo sí creo, y doy mi opinión simplemente, no para entrar en más dialécticas, sí que es fundamental, aparte del criterio del cirujano, la opinión del afectado y de la familia. Básico para mí a la hora de decidir ese tipo de cirugía. Es un tipo de cirugía para mí fundamental, y que luego con los años se puede ver que igual en algunos de los casos, en el caso de mi hija así ha ocurrido, que a pesar de haber tenido un fracaso total en la primera reconstrucción hecha en Vizcaya, en Cruces, luego posteriormente pues ha tenido una cierta, con las etapas de reconstrucción, con las reconstrucciones por etapas, pues ha tenido una mejoría clara, sin llegar a ser continente total. Tiene una incontinencia, pero ligera y que bueno, que durante el día con una compresa ligera, muy habitual entre las mujeres, por cierto, entre algunas sobre todo posparto y de avanzada edad. Yo creo que ha ganado mucho en calidad de vida, y creo que esa apuesta en su momento del doctor Jaureguizar y apoyada por nosotros, creo que ha tenido resultados. Si bien es cierto que esto, cada caso es individual, ¿no? Bueno, y dejando esto claro, quería haceros una pregunta a todos los presentes sobre el tema que nos trata aquí fundamentalmente, las unidades de referencia. Ustedes, ¿cuáles opinan sobre el número ideal de unidades de referencia en España, visto el número de casos? ¿Cuál sería el número ideal? Y segundo, ¿qué criterios desde el punto de vista médico serían fundamentales a la hora de determinar qué hospitales serían los llamados a ser acreditados como tal? Lo único que podemos aportar es la experiencia de los países que han definido su selección de pacientes. En definitiva, lo has visto con Estados Unidos. Prácticamente entre 3 centros en Estados Unidos llevan el 40% de las reparaciones de las estrofias. En Europa, ¿qué pasa? En Inglaterra tienen exactamente 2 centros donde se hacen, pero eso se hizo con un acuerdo hace más de 10 años, se hizo con un acuerdo que luego se tuvo que hacer respetar, pero que el hacerse respetar es por la aquiescencia de los demás colegas, no es otra cosa. Y en definitiva, Checoslovaquia tiene también 2 centros, Francia se está discutiendo la selección de 2 centros, Lyon y París. En Italia también se está discutiendo, nosotros lo llevamos discutiendo aquí desde hace años, pero que efectivamente la situación necesitas un volumen de pacientes suficiente para que de alguna forma el entrenamiento, el funcionamiento y las cosas vayan rodadas y vaya todo. Y realmente en España debería, a mi modo de ver, haber 2 centros. Claro que si los catalanes votan independencia, a lo mejor no. No sé, no he oído, doctor Rodó, no te he oído. Te has dicho que te he oído. Pues bueno, fuera bromas y a lo mejor, como me iré hoy, podré volver a casa. Si volviera mañana por la mañana, a lo mejor no me dejan entrar o no me dejan salir. O sea que salir sí te van a dejar. Entrar. Jorge le tengo vaticinado que la próxima vez que viaje al Imperio tendrá que ir vía Buenos Aires. Pues como él tiene doble pasaporte, ahora lo tendrá triple, pero es fácil. A mí me costará más. Fuera bromas. Yo tengo clarísimo que en España debería haber 2 centros. Y tengo clarísimo, y ahora quizá lo tomaréis como una petulancia o algo así, pero como voy a repetir lo que he dicho en privado miles de veces y tengo testigos. Y ayer lo he dicho hace un rato y lo dije ayer. En la parte norte de España debería haber uno en Cataluña, y como nos hemos de partir el pastel entre Puigverd y nosotros,
yo debo renunciar a favor de Puigverd y eso lo he dicho públicamente. Por dos razones. Porque Puigverd tiene la mínima... Es cierto que Sant Joan de Déu, por ser un hospital pediátrico, tiene una infraestructura de atención al recién nacido mucho más potente que ellos. Pero el niño con extrofia vesical en general no es un niño enfermo, es un paciente con una malformación grave en un bebé sano, que lo que necesita es una cirugía compleja y unos cuidados postoperatorios importantes, pero que cuanto menos lo mareen, mejor. Lo digo porque los neonatólogos y los pediatras a menudo son aficionados a inventar. Y por lo tanto, el de la extrofia, lo ideal es que me lo operen. Si cae algún hospital, digo, me lo ponéis en aquella cuna del rincón con una cortina y cuanto más lo ignoren, mejor, ¿vale? Entonces, Puigverd tiene la posibilidad de tiene la infraestructura mínima necesaria para poder operar recién nacidos y además tiene San Pablo y tiene la continuidad del adulto que nosotros no tenemos. De la mitad, como dirían desde mi tierra, de Despeñaperros para abajo, el problema será que hay que echar una moneda al aire entre dos centros por los cuales siento verdadera respeto, y como los tengo aquí, pueden dirimirlo con una moneda, dándose unos guantes, yo si queréis os aportaré las armas y os dejaré escoger el campo del honor, etcétera. Pero hay que repartirse el pastel entre dos centros importantes que son 12 de octubre y La Paz, que no están aquí por casualidad además. Pero estamos de Despeñaperros por arriba, ¿eh? Pues no sé dónde está Despeñaperros más. Para mí todo lo que queda, y va a demostrarse dentro de poco que todo lo que queda más allá del Ebro, vamos a ver lo que pasa.